Tenemos un informe, cómo es que también quieren manipular los hechos de lo que pasó en nuestra historia republicana en los años 90, que finalmente descifra cómo se derrotó el terrorismo, quiénes fueron los actores, pero todo eso quieren amoldar de acuerdo a los intereses de actual régimen que está por reinstalarse, ¿no? Porque el fujimorismo sabemos que había gobernado el Congreso y ahora va a tomar el control, se entiende, el Congreso y el Palacio. Pero para lo cual los grandes medios de comunicación están trabajando duramente con opinólogos para tergiversar la historia y los hechos, para con la finalidad de crear una narrativa para que allí se vuelva a hacer lo que quieran finalmente, ¿no? Porque el informe sobre derechos humanos, en este caso Comisión de la Verdad y Reconciliación, es un informe donde narra los hechos en cuanto a la actuación de Sendero Luminoso, también de las fuerzas del Estado, que cometieron excesos de ambos bandos que finalmente fueron sancionados, que es lo que sabemos hasta el momento. Incluso hay un lugar de la memoria donde ahí uno puede recurrir y registrar esos, digamos, informes. Todo eso quieren cambiar, pero ha habido respuestas también. Y vamos a revisar todo eso, entonces le pedimos que nos puedan dar su like. Vamos a escuchar con mucha atención a Miguel, porque nos va a explicar aquí qué personajes están al entorno, más cercano a la cúpula. Muy bien, amigos. Sí, justamente, nuevamente recurriendo a un excelente reportaje de Eloy Marchand del semanario Hildebrand en sus 13, vamos a enterarnos a través de este artículo cómo se va conformando el poder y cómo se van preparando para ejercerlo. Vamos a ver, por un lado, que hay viejos conocidos y otros personajes que van apareciendo para formar parte de esos círculos del poder que están rodeando en ese momento a la señora que va a ejercer la presidencia a partir del 28 de julio. El artículo se llama Entorno Tenaz y nos habla de esto. Dice: vuelven al círculo consejero de la heredera Vicente Silva Checa, Jaime Yoshiyama y José Klimper. Lo de emular al padre iba en serio. A la hora de escuchar consejos y pedir opiniones, Keiko Fujimori es selectiva. Ni Miguel Ángel Torres ni Luis Galarreta están en la agenda. Los vicepresidentes son ejecutores eficaces. Hasta ahí su papel. Para tomar decisiones recurre a otros personajes mucho menos visibles y de su absoluta confianza. El primer círculo, alrededor de Keiko Fujimori obviamente, lo integran personas a las que conoce desde el Fujimorato. El segundo anillo está compuesto por asesores extranjeros con múltiples intereses en tierras peruanas, y en el tercero están los que ella considera sus amigos. No es un orden mayor de mayor a menor, sino espacios separados que rara vez se mezclan. Con la caída del caso Cócteles, han regresado a su entorno Vicente Silva Checa, José Klimper y Jaime Yoshiyama. Ninguno de ellos va al búnker de San Isidro. O bien Fujimori los llama, o ella personalmente los visita a domicilio. Ellos son los que están armando el gabinete, dice un informante naranja. A los tres los conoció en el régimen de su padre. Silva Checa, a quien sus amigos llaman Pensamiento, protagonizó un Vladivideo recibiendo $2 millones de manos de Montesinos para comprar cable canal de noticias. Por ese caso, Silva Checa estuvo preso 2 años. En el expediente Cócteles a Silva Checa, el fiscal José Domingo Pérez le atribuía ser el arquitecto de la estrategia legal y política para tumbarse el caso comprando testigos. A José Klimper lo conoce desde julio del 2000, cuando su padre lo nombró ministro de Agricultura. Desde entonces ha sido un satélite gravitante en la vida de la primera dama. En el 2016
Fue candidato a primer vicepresidente y secretario general de su partido. En la foja de servicios al fujimorismo, Klimper destaca por encargarse de llevar a RPP un maletín con $210,000 en efectivo y entregárselos a Hugo Delgado. Dijeron que para pagar la publicidad electoral de la candidata. Klimper, conocido también como Pistolita Klimper, fue ministro de Fujimori solo 4 meses, pero fue suficiente para promover la ley que benefició a los agroexportadores con impuestos bajos. Gracias a esa norma, Klimper amasó buena parte de su actual fortuna. Cuando Keiko Fujimori quiere consejos sobre temas de infraestructura, uno de sus hombres de cabecera es Jaime Yoshiyama, ministro de la Presidencia, Energía y Minas y de Transportes de su padre. Yoshiyama se convirtió en el responsable de las cuentas de Fuerza Popular y en el arquitecto del entramado del pitufeo para burlar los controles del sistema financiero. Según las investigaciones fiscales, Yoshiyama fue quien recibió personalmente $1 millón del aporte ilegal de Odebrecht a la campaña de Fujimori del 2011. También fue la persona con la que el empresario peruano-chileno Juan Rasmus coordinó la entrega de $7.6 millones. Parte de aquellos dineros se encargó de recogerlos personalmente en las instalaciones de la empresa el entonces marido de Keiko, Mark Vito Villanella. Cuando llegó el momento de rendir cuentas, Yoshiyama alegó que le habían robado la computadora donde guardaba la información financiera del partido. Según fuentes de Fuerza Popular, Yoshiyama está promoviendo que el ministro de Transportes y Comunicaciones sea Rafael Rey y el titular de Energía y Minas sea Pedro Sánchez, quien tuvo la misma cartera en el segundo alanismo. Ojo, no es el presidente de España, es otro Pedro Sánchez. En las potrimerías de la dictadura de su padre, Keiko Fujimori también conoció a Edgardo Mosqueira, otro de sus consejeros actuales. Mosqueira, ministro de la Presidencia en el 2000, vive en Estados Unidos hace 2 décadas. Fujimori quería que Mosqueira aceptara el cargo de primer ministro en la inauguración de su mandato, pero el abogado le dijo que no podía. El próximo año Mosqueira se jubila de su puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo BID y recién ahí contemplaría volver a instalarse en el Perú. Los 2 extranjeros que aconsejan a Madame K son caseritos de la televisión local. Se trata del español Román Sendoya y del cubano-estadounidense Carlos Díaz Rosillo. Fujimori todavía no se instala en Palacio de Gobierno, pero ellos ya han montado sus despachos en Lima. Sendoya fue quien le abrió las puertas a Fujimori en el Partido Popular, en el PP. El último miércoles Fujimori fue la invitada estelar de la conferencia EPP Libertad Forum Madrid, organizada por el Partido Popular, el PP de España. Fujimori se siente bien en España, no por nada. De los 26 viajes que hizo al exterior desde el 2024, cuando le levantaron las restricciones por el caso Cócteles, 9 han sido a la madre patria. En España, Sendoya tiene una fábrica de puros y es director en una empresa de residuos sólidos. Tiene también una consultora política que opera en América Latina, bautizada como Eriscay Company, y en el Perú es socio de la agencia Andina Consultando SAC. Andina Consultando, según su página web, da servicios de relacionamiento, gestión de crisis, apertura de mercados y reputación. Sus clientes han sido eSalud, los portales Arte Express, Derrama Magisterial, Rutas de Lima, Enel y Rutas de Lima. La lista de socios de Andina Consultando es bastante larga. Figuran el economista Carlos Adriansen, Ludwig Mayer, ex encargado de las relaciones públicas de Telefónica, el ex oficial mayor José Chevasco, el comunicador Jorge Kishimoto y Rafael Rey. Díaz Rosillo la vinculó con el trumpismo, a Keiko Fujimori obviamente. Fue director de políticas públicas del primer mandato de Trump y actualmente jefatura el Adam Smith Center for Economic Freedom,
un think tank de ultraderecha con sede de Miami que en el 2025 contrató a Fujimori como parte de su staff de profesores. Fuentes cercanas a la jefa de Fuerza Popular cuentan que Díaz Rosillo es quien está promoviendo que el próximo canciller sea Carlos Spa. Keiko Fujimori suele trabajar con compartimientos estancos, es decir, que los grupos de asesores que tiene no se combinen. Nunca se verá a Silva Checa en una mesa coordinando estrategias con Díaz Rosillo o Sendoya, dice una fuente naranja. Dos mujeres a las que Fujimori considera sus amigas están en el grupo de sus principales consejeras. Se trata de la congresista Úrsula Letona y la puertorriqueña Isaura Delgado Breyfield. Luego de dejar el Parlamento en el 2019, Letona volvió a la asesoría empresarial y pasó a ser directora del Centro de Innovación de Políticas Públicas, CIPP, una compañía que asesora a firmas proveedoras del Estado en los sectores educación, salud y seguridad. Ha acompañado a Fujimori en alguno de sus viajes a España y fue número 2 del equipo de personeros en la última elección. Pese a que tenía la opción de postular nuevamente al Congreso, prefirió quedarse como consejera de su amiga. No se descarta que sea la secretaria general de la presidencia o jefa de gabinete de asesores de Fujimori. Con Letona, a diferencia de Marta Chávez o Luz Salgado, Keiko sí se abre. Son casi de la misma edad y se cuentan hasta sus cosas personales. Otra amiga como Letona que tiene Keiko es Cecilia Chacón, pero a ella le ha encargado ser su voz y sus oídos en la Cámara de Diputados, dice un informante. Keiko Fujimori le tiene tanta confianza a Isaura Delgado que le confió junto a su hermana Sachi el cuidado de sus hijas mientras estuvo en el penal. Delgado es quien suele acompañar a Fujimori cuando va a reuniones reservadas con empresarios. No es ajena a los conflictos de interés, como ha revelado este semanario. En ambos casos, el coprotagonista fue su esposo, el esposo de Isaura Delgado, Raúl Pérez Reyes, quien está voceado para ser el ministro de la producción. Recordamos que fue ministro de Dina Boluarte, ¿no, Timoteo? Sí. Claro. En el 2023, esta publicación reveló que cuando Pérez Reyes era ministro de la producción de Dina Boluarte, ahí está, demoró en promulgar la ley que protege las 5 millas marinas de la pesca industrial debido a que su esposa integraba 2 directorios en la Asociación Civil Basque Perú y la Cámara de Comercio Americana, ANCHAM, con la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín. Y en el 2024, con Pérez Reyes en el cargo de ministro de Transportes, esta publicación dio cuenta de su posición contra la firma Cosco Shipping y el puerto de Chancay. Luego de aquel informe, Isaura Delgado renunció al cargo de gerente central de AmCham. En ese grupo de amistades íntimas está el rector de la Universidad San Martín, José Antonio Chang. La relación con el exministro de Educación aprista es tan estrecha que la última Navidad y Año Nuevo la pasaron en España. Así consta en los registros migratorios de ambos. Chang viajó con su esposa y Keiko con sus 2 hijas. Esa cercanía explica por qué Fujimori impartió los cursos de la Adam Smith Center en la sede que la Universidad San Martín tiene en La Molina. Y explica también por qué eventualmente Chang volvería a enfundarse el fajín el próximo 28 de julio. Y así terminamos con este interesante artículo que nos habla de quienes están como consejeros, ¿no?, de Keiko Fujimori, ahora que va a tomar el mando el 28 de julio. Timoteo. Bien, acá lo que vemos es personajes ligados al fujimorismo, incluso a Montesinos, ¿no? Vicente Silva Checa, por ejemplo, aparece recibiendo, ya saben ustedes, ¿no? Claro, $2 millones, ¿no? Nada menos. Nada menos. Esa persona es parte del círculo de Keiko Fujimori, que le soplan a los oídos qué debe hacer, qué no. Pero
Un dato adicional, Timoteo: Jaime Yoshiyama, que es otro de los políticos de la vieja guardia, fue quien se encargó, personal de muchísima confianza de Alberto Fujimori, y quien se encargó del programa de la venta de empresas públicas del Perú en la época de Fujimori. Entonces, son personajes que han estado en el cogollo del poder, ya con el dictador digamos ya muerto, desaparecido, Alberto Fujimori, ¿no? Son personas del entorno muy íntimo de Alberto Fujimori, que ahora son los consejeros, como dice el artículo, a Miki Torres y Galarreta. Bueno, ellos están como operadores, ¿no? Para que hagan lo que la señora acá dice. Claro. Pero a la hora de tomar el rumbo, la hora de tomar decisiones, claro, están estos viejos consejeros, aparte de los otros consejeros. Tenemos Vicente Silva Checa, Jaime Yoshiyama, José Klimper. Claro. Silva Checa, por ejemplo, se le acusa de recibir de Montesinos $2 millones para la compra de cable canal de noticias, ¿no? Y claro, después se habla de José Klimper también, de 210.000 destinados, según investigaciones, a gastos de campaña. Después, 1 millón de dólares. El reportaje también señala de haber recibido personalmente correspondientes de aportes ilegales para la campaña en el año 2011. Este es, en este caso, José Klimper. Mejor dicho, Yoshiyama. Y un detalle curioso respecto de Yoshiyama, Timoteo: Yoshiyama recibió una condena en el año 19... Bueno, la condena fue dada acusado en el año 2007, pero fue investigado y condenado por el autogolpe de 1992. Uh-huh. ¿Sabes cuál fue el delito por el cual se le condenó a Yoshiyama? El delito fue delito de rebelión. Ese delito no suena a alguien más. ¿Y sabes cuánto tiempo le dieron de pena a Yoshiyama por el delito de rebelión? Se le dio 4 años de prisión suspendida. ¿Ya? Si comparamos eso con lo que el fiscal pidió para Pedro Castillo por el mismo delito que nunca se consumó, de rebelión, la fiscalía pidió inicialmente 34 años de prisión para Pedro Castillo. Pero como no hay prueba. Y a Yoshiyama lo condenaron por ese delito, sí, fue condenado, ajá, pero a 4 años de prisión suspendida. Comparen, a ver, para mis queridos troles, la pregunta del día: 34 años versus 4 añitos. Bueno, pero también señalan que Yoshiyama coordinó la entrega de 7,6 millones de dólares atribuidos, en este caso, aportes de Odebrecht, según las investigaciones fiscales, en este caso de Domingo Pérez, ¿no? Jaime Yoshiyama. Así es. Sí, todo un personaje que inclusive ha participado en campaña, ha aparecido en videos, ya es un señor obviamente de edad, ¿no? Porque era de la promoción del padre, pero sigue activo, ¿no? Sigue activo y sigue siendo un consejero del fujimorismo, con todo el prontuario que tiene, ¿no? O sea, los círculos más cercanos en políticas, digamos, operadores políticos, o como asesores políticos, o gurúes políticos, es Vicente Silva Checa, Jaime Yoshiyama, José Klimper, uh-huh, cada uno con su historial muy oscuro, pero también Keiko Fujimori tiene asesores en campo internacional. Previo a eso, Keiko Fujimori se le ha registrado hacer 26 viajes internacionales, de los cuales 9 viajes se registró a España. Claro. Y ahí tenemos como articulador, digamos, en campo internacional, entiendo en España y seguramente otros países, es el señor Román Sendoya, ¿no? Uh-huh, que es un español, y Carlos Díez Rosillo, que es cubano-estadounidense, que recordarás, Miguel, se presentó en los medios de comunicación como alguien independiente, uh-huh, pero resulta que fue, asesor del gobierno de Donald Trump, y ahora es asesor
campaña de Fuerza Popular también. Claro, se podría decir, Timoteo, que Keiko Fujimori tiene un asesor que la conecta directamente con Estados Unidos, que es este señor Rosillo. Mejor dicho, Carlos Díaz Rosillo. Díaz Rosillo, y Sendoya es su contacto con el país más afín en Europa a la ultraderecha, porque si bien es cierto, el presidente de España es Pedro Sánchez, como ya lo hemos visto, que es un presidente de izquierda, pero la ultraderecha en España es muy activa también, y ahí está el PP, el Partido Popular, ¿no? Que tiene a Núñez Feijóo como líder, y Vox con Sebastián Abascal, que es el líder de la ultraderecha española. Ellos están muy conectados en su tiempo con Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Pero también directamente con partidos tradicionales de la derecha, vamos a decir, rancia peruana. Por eso es que Malcri Carmen en su momento hacía reuniones y conferencias con Vox y en fin, igual Porky fue a Madrid a pedir que España nos vuelva a conquistar, a colonizar, ¿no? En una conferencia de Vox. Y ahí hay nexos muy, digamos, ágiles entre la ultraderecha española y los partidos de derecha del Perú, ¿no? Ahora, se plantea también como posibles, digamos, ministros o algunos cargos ministeriales a Rafael Rey, que fue también parte del gobierno de Alan García. Pedro Sánchez me parece también fue, digamos, algo parecido. Carlos de Spa y Raúl Reyes, ¿no? Raúl Reyes viene de las filas del gobierno de Pérez Reyes, ¿no? Pérez Reyes, Raúl Pérez Reyes viene de las filas del gobierno de Dina Boluarte. Claro, y que Carlos... es esposo pues de Isaura Delgado, que es una de las consejeras del círculo de asesores que tiene Keiko Fujimori. Que me parece que es su origen de países dominicana, ¿no? Sí, es centroamericana, por ahí lo leímos, pero claro. El hecho es que cuando Keiko ha declarado N veces que ella no tiene nada que ver con el gobierno de Dina Boluarte y que ese gobierno viene de la plancha electoral de Pedro Castillo, resulta que uno de los ministros que más se mantuvo en el gabinete en los tiempos de Dina Boluarte es el esposo de esta asesora íntima de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, como que uno va hurgando, uno va viendo las relaciones que hay y se van destapando, ¿no? ¿Cuáles son las conexiones que hay entre el gobierno de Dina Boluarte y Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, que protegió y blindó durante siete votaciones así en el Congreso. No en vano, todo el bloque de Fuerza Popular votó para que no se le vaque a Dina en los momentos en que ya pues habían aparecido múltiples escándalos en el caso de Dina Boluarte, comenzando pues prácticamente casi debuta con las muertes, ¿no? O sea, el mayor cargo que se le podía imputar a Dina Boluarte, que fueron los asesinatos de los... Bueno, en resumen, lo que vemos es un blindaje descarado con la finalidad de mantener el poder, y ese poder han utilizado para llegar a la presidencia, ¿no? Claro, pero Keiko niega cualquier relación. Claro, lo niega. Ahora, ahí está la noticia. Ahora, también tenemos a algunas personas de confianza ya, mujeres, ¿no? Tenemos Úrsula Letona, Isaura Delgado, que es la esposa de Raúl Pérez Reyes, exministro de Dina Boluarte. También José Antonio Chan, también viene de las filas de gobierno aprista, como ministro de Educación. Son voceados a asumir algunas funciones ya en el gobierno de Keiko Fujimori. Que fue José Antonio Chan, fue uno de los que fue con toda la cúpula aprista, ¿no? Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Aurelio Pastor, José Antonio Chan fueron al besamanos de Keiko, ¿no? Entonces se ve que los nexos no se han perdido, ¿no? El APRA, si bien es cierto, ha desaparecido formalmente, legalmente no existe ya,
¿no? Igual los vínculos se mantienen. Ahora, ¿por qué hablamos de vínculos? A ver, rapidito nada más. En el año 85 a 90 Alan García gobernó, pero como se había descubierto escándalos de corrupción, todo tipo de podredumbre relacionada netamente a la corrupción, Alan García apoyó abiertamente a la candidatura de Alberto Fujimori. Desde ahí viene, digamos, los nexos, la conexión, el apoyo mutuo, pero la finalidad era blindar todo tipo de investigaciones que recaía a Alan García. Finalmente se salvó, y esa misma práctica lo han hecho con Dina Boluarte y pasa lo mismo. Entonces ahí están, digamos, los círculos que tienen entre ellos, que permite, en este caso, otra vez articular, ¿no? Otra vez llamarse. O sea, estamos hablando de relaciones de vieja data, de muchos años, ¿no? Ellos han coparticipado de gobiernos o se han blindado unos a otros, y ahora están pugnando por volver, pues, ¿no? Por conseguir una chambita, por estar metidos como asesores o participando de algún tipo de actividad dentro del gobierno. Los típicos caviares, podríamos decir. Esos son los verdaderos caviares, ¿no? Claro. Ahora, Miguel, tenemos en este caso un informe, a ver si lo puedo mostrar en la pantalla, del foco, cómo es que los grandes medios de comunicación, como ya sabemos, y también dio a conocer en este caso el informe de misión de observación de la Unión Europea, donde muestra que hicieron campaña a Keiko Fujimori abiertamente, ¿no? Y atacar a Roberto Sánchez. Ese es por un lado que ya vamos a retomar. Pero resulta que desde ese lado, desde los medios de comunicación, opinólogos, todo lo que quieran, en este caso pro-fujimorista, está claro, están planteando reescribir la historia. Entonces el periodista Eloy Marchand dice lo siguiente, y vamos a repasar en resumen de qué se trata. Dice Eloy, ¿no? Hoy El Comercio publica una columna que llama a reescribir la historia y revisar el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El autor, en este caso Sebastião Mendonça, un brasileño peruano fundador de derechista Centro Wiñay, increíble, y ojo, esto recién empieza. Entonces hay una publicación titulado Los 10 pecados capitales de la CBR, donde plantea 10 puntos con la finalidad de reescribir, como dice la historia. En todo caso, vamos a escuchar a Miguel, porque tiene un resumen donde ha podido, digamos, ver también la respuesta, porque frente a esta publicación que plantea reescribir la historia, cambiar todo, moldar a los intereses del fujimorismo, pero que el presidente de la Comisión de la Verdad en su momento y ahora lo ha respondido. Miguel. Bueno, sí, es cierto. Es bien interesante este artículo porque, como dice Timoteo, una de las cosas que ocurre normalmente en las dictaduras es el afán por reescribir la historia. Es decir, lo que pasó no pasó como la historia lo registró a través de los años y con todas las evidencias, sino tratar de suprimir algunas cosas que a estas dictaduras no les conviene. Nosotros pasamos un conflicto armado interno en la época en la que estuvieron en pugna los grupos, digamos, que eran llamados terroristas, Sendero Luminoso, el MRTA, y por otro lado, digamos, los organismos del Estado encargados del control o suprimir eso, que lucharon contra el terrorismo. Lo que ocurrió, creo que casi todos estamos muy al tanto del tema, es que en ese conflicto hubieron muchas víctimas, y muchas víctimas civiles que no eran ni terroristas ni miembros, digamos, del Estado, ni militares ni policías. En todo caso, vamos directamente a sí, estos 10 puntos capitales. Era básicamente para contextualizar, para saber de qué estamos hablando. Termino diciendo, antes de comenzar a leer los 10 puntos, que se formó a raíz de esta situación
una comisión de la verdad y reconciliación que trató justamente de poner eso, determinar cuál fue la verdad histórica de ese periodo y cuáles eran los mecanismos de poder reconciliar a las partes en conflicto. Ahora entonces comienzo a leer este informe, que es un resumen en realidad, que dice lo siguiente. El autor, en este caso este periodista Sebastián Mendonca, que en castellano sería Sebastián Mendoza, sostiene que la Comisión de la Verdad y Reconciliación no cumplió su principal objetivo, que era ayudar al Perú a entender las causas de la violencia terrorista para evitar que se repita. Según él, después de más de 20 años, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no ha logrado generar una memoria histórica compartida ni el respaldo de la mayoría de la población. En la columna resume sus críticas básicamente en 10 puntos. Su primer punto es, no explicó bien, la CBR dice, no explicó bien por qué nació Sendero Luminoso. Afirma que la CBR, Comisión de Verdad y Reconciliación, no identificó correctamente las causas políticas e ideológicas que dieron origen al terrorismo. En segundo lugar, dice, no distinguió claramente entre explicar y justificar. Según el autor, al analizar las causas sociales de la violencia, la CBR terminó dejando dudas sobre la responsabilidad moral de Sendero Luminoso. En su punto 3 dice, no dio suficiente importancia a la derrota del terrorismo. Considera el autor que acabar con Sendero fue indispensable para proteger los derechos humanos y la democracia. En cuarto lugar, dice que la CBR no reconoció adecuadamente el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía, destaca especialmente la estrategia de inteligencia y el trabajo del GEIN como factores decisivos para derrotar a Sendero. En su quinto aspecto, dice, no valoró el esfuerzo de quienes se enfrentaron al terrorismo. Menciona a campesinos, rondas campesinas, militares, policías y autoridades que participaron en esa lucha. En el punto 6 nos dice que ocultó la CBR responsabilidades políticas de los sectores de izquierda. El autor sostiene que algunas corrientes ideológicas contribuyeron indirectamente al crecimiento de Sendero y que la Comisión de Verdad y Reconciliación no lo reconoció. En su punto 7 dice que no reconoció los aciertos del gobierno de Alberto Fujimori en la lucha antiterrorista. Para esto señala medidas como el fortalecimiento de la inteligencia, el apoyo al GEIN y las rondas campesinas. En un octavo ítem nos dice que la CBR presentó una imagen negativa del Estado peruano en su informe. Afirma que este informe equipara injustamente a las fuerzas del Estado con los grupos terroristas. En un noveno acápite dice que el informe de la CBR tiene o transmite una visión distorsionada del Perú. Según el autor, el documento minimiza el mérito que tuvo el país al derrotar a Sendero Luminoso. Y finalmente propone revisar el informe de la CBR. Plantea elaborar un nuevo informe que, desde su punto de vista, elimine sesgos ideológicos y se base más en evidencia que en interpretaciones políticas, ¿no? Es decir, la idea principal del autor es que cree que la CBR puso demasiado énfasis en las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto y muy poco en reconocer el papel que tuvieron las instituciones y ciudadanos que derrotaron al terrorismo. Hasta ahí, digamos, el resumen de ese artículo que ha sido publicado en El Comercio y que, como dice Timoteo, es un intento por hacer una severa crítica al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Timoteo. Pero le ha llovido críticas, pero con documento en mano. Por ejemplo, Carlos Rivera dice, tremenda respuesta de Lerner, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a un tremendo desubicado. La reconciliación se funda en la justicia, no en la impunidad, y ese principio no admite excepciones ni para el terrorismo ni para nadie. Esta es la respuesta que ha escrito en este caso Salomón Lerner Febres, que fue presidente de la Comisión de la Verdad. Vamos a escuchar a Miguel
¿Cuáles son las observaciones y las demoledoras respuestas que ha hecho a ese informe? Pretenciosamente quiere cambiar, en este caso, el papel de la comisión de verdad. Y además hay propuestas, ¿no? Miguel, el micro me parece le han saboteado a Miguel. No quiere que hable, no quiere que hable Miguel. No, gracias por pasarme la voz. Yo se sabotea solo. Bueno, pero esto es bien interesante, amigos, porque la respuesta no tardó en llegar y nada menos que quien le responde es quien fue el gestor principal de este informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Uh-huh. Salomón Lerner, que ya dijo Timoteo cuál fue su cargo, sostiene que las críticas de Sebastián Mendoza se basan en una lectura incorrecta o incompleta del informe final de la CBR. Afirma que muchas de las acusaciones son falsas y que basta revisar el informe para comprobarlo. Sus principales argumentos son los siguientes. En primer lugar, la CBR sí identificó a los responsables del terrorismo. Lerner afirma que el informe señala con claridad que Sendero Luminoso fue el principal responsable del inicio del conflicto armado y que su ideología era violenta, totalitaria y con características genocidas. Dice que nunca se intentó justificar las acciones de Sendero Luminoso. En segundo lugar, la CBR sí reconoció a quienes derrotaron al terrorismo. Responde que el informe elogia el trabajo del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, reconoce el sacrificio de policías y militares, destaca el papel de las rondas campesinas y de las autoridades que defendieron al Estado. Por ello, considera incorrecto afirmar que la CBR ignoró estos esfuerzos. El tercer argumento de Salomón Lerner fue que reconocer abusos del Estado no significa igualarlos con el terrorismo, como sí lo dice el periodista Sebastián Mendoza. Lerner explica que la CBR documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y violencia sexual cometidas por algunos agentes del Estado porque existían pruebas y, posteriormente, varias de esas violaciones fueron confirmadas por sentencias judiciales. Según él, o sea, según Salomón Lerner, reconocer esos delitos fortalece a las instituciones, porque distingue entre quienes actuaron correctamente y quienes abusaron de su poder. Su cuarto argumento es que la CBR sí habló del papel de los comités de autodefensa. También rechaza la idea de que el informe haya ignorado a los campesinos organizados. Señala que la CBR reconoció su contribución en la derrota de Sendero Luminoso, aunque también registró los abusos que algunos de esos grupos cometieron. Su quinto aspecto nos dice que el informe también registró hechos del gobierno de Fujimori. Lerner explica que el informe incluyó tanto a los logros en inteligencia y captura de dirigentes terroristas como hechos que considera graves, entre ellos el autogolpe de 1992, el funcionamiento del Grupo Colina y las leyes de amnistía. Sostiene que omitir esos hechos habría significado ocultar parte de la verdad. Por último, Salomón Lerner dice que se puede mejorar el informe, pero no cambiar los hechos. Acepta que el informe final puede perfeccionarse con nuevas investigaciones. Sin embargo, rechaza la idea de elaborar un nuevo informe que elimine hechos ya documentados o adapte la historia a intereses políticos del momento. Para él, la reconciliación solo es posible si se basa en la verdad y la justicia. En una sola frase, lo que nos dice Salomón Lerner es que la CBR no ocultó información ni favoreció al terrorismo. Por el contrario, documentó tanto los crímenes de los grupos terroristas como las violaciones de derechos humanos cometidas por algunos agentes del Estado, y considera además que ambas realidades deben formar parte de la memoria histórica del país. ¿Qué te parece la respuesta entonces, Timoteo, del doctor Lerner Febres, que fue justamente el director que redactó, ¿no?, el comité que redactó el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Es una respuesta directa, ¿no? O sea, lo que hemos escuchado en el anterior
explicación, entre comillas, de un analista, un opinólogo, un columnista en el diario El Comercio. El diario... que no vivió la época del conflicto, no la vivió. Esa es otra cosa que no vivió. Pero dice y afirmó tajantemente de que la Comisión de la Verdad no logró construir una memoria histórica equilibrada, ¿no? Porque según el autor, dice, prometió reconocer plenamente el papel de quienes derrotaron al terrorismo y presentó interpretaciones que considera incompletas o sesgadas, incluso relacionado con temas ideológicos. Y que eso afecta, ¿no?, la imagen del país en campo internacional. Y la respuesta es distinto. No. Acá hay hechos, y esos hechos han permitido, por ejemplo, identificar el papel de las fuerzas del orden del Estado, que excedieron su poder o abusaron de su poder, y se ha identificado directamente. Porque a veces cuando hablamos de que todos los militares, no. Ahí están nombres, apellidos, el cargo específico, y se les ha castigado. Las responsabilidades por violaciones sexuales, asesinatos extrajudiciales, pero también se identificó el papel que jugó Sendero Luminoso y se le califica como que tienen, a ver, lo vuelvo a leer, tienen ideología totalitaria y tienen responsabilidades también, ¿no? Así es. Por desapariciones, ejecuciones, torturas, tal cual. Y además destaca que las Fuerzas Armadas, o sea, del Estado, las fuerzas de orden como GEIN, la Policía Nacional, ronderos, comités de autodefensa, aportaron para la derrota del terrorismo. Así fue. Está. Y son hechos documentados con testimonios. Incluso se sujeta el informe de la Comisión de la Verdad con las sentencias del Poder Judicial. Totalmente, claro que sí. Mira, Timoteo, en este caso lo que tenemos son dos versiones encontradas, ¿no es cierto? Pero lo que hay que partir fundamentalmente es del hecho histórico. Es decir, los hechos se producen, los hechos no se pueden cambiar, los hechos no se pueden negar, los hechos no se pueden, uno no puede volver hacia atrás y y modificar un hecho ya producido. Entonces, definitivamente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ojo, donde participaron todas las instituciones políticas, ¿no? Me parece que esto participó Vargas Llosa, participó el propio Alan García, incluso participaron también militares, y hay la firma de un general de la Fuerza Aérea, ¿no?, en el informe de la reconciliación. Todas las partes participaron, los hechos fueron documentados, los hechos fueron demostrados, como tú dices. Algunos de esos hechos se convirtieron en penales y llegaron al sistema de justicia, ¿no? Y las sentencias judiciales también ratificaron el hecho. Es decir, hubo parte de investigación fiscal que normalmente confirmaron los hechos. Así es. Entonces, lo que tenemos, digamos, como conclusión de estas dos versiones encontradas es lo que decíamos al principio. Las dictaduras tienden a reescribir la historia para acomodarla a sus intereses políticos. Y en este momento que el fujimorismo llega, ya hubieron intentos durante años pasados, y creo que tú nos estabas comentando uno por ahí, ya hubieron intentos de distorsionar desde el Congreso, ¿no?, lo que fue la historia. Claro. Y además de eso, lo que recoge esta versión nueva de Sebastián Mendoza es lo que hemos venido escuchando a Montoya, a Luz Salgado, a Marta Chávez, a Marta Moyano. O sea, en realidad lo que ha hecho es recoger incluso destruir el lugar de la memoria, ¿no? Ese es otro de los hechos que también son hechos, ¿no? O sea, los atentados contra el ojo que llora, contra el lugar de la memoria, son justamente la expresión política de rechazo acerca de una verdad documentada,
y que tiene, digamos, un nivel de institucionalidad que, como digo, el lugar de la memoria, por ejemplo, es un lugar construido en base a aportes extranjeros, Alemania y por ahí otros países de Europa, que entendieron, ellos, los alemanes habían sufrido el nazismo, habían sufrido una guerra mundial y ellos estaban muy sensibilizados con el tema. Entonces, contribuyeron con el gobierno peruano, de gobierno a gobierno, para generar un espacio de memoria que ahora, en este momento quieren reescribir. Ahora, la postura de Lerner en este informe en defensa de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ahí deja con claridad donde, de acuerdo al informe, condenan a Sendero Luminoso, pero también a MRTA. Y se reconoce quiénes lo derrotaron. Hemos visto ya rondas, en este caso, campesinas, comités de autodefensa, la Policía Nacional, el GEIN, y también remarca que las investigaciones en cuanto a las violaciones de derechos humanos con las sentencias se dieron cuenta que hubo responsables de parte del Estado, ¿no? De algunos de sus integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, eso está claro, ¿no? Eso está claro y además basado en los hechos. Pero Miguel, como tú lo señalas, las dictaduras siempre van a recurrir de modificar la narrativa y la historia. Para tener una idea nada más. Hace poco en los grandes medios de comunicación han entrevistado a una señora puneña, entre comillas, puneña, con su traje incluso. Y ha ido a Willax, ha ido a Canal 5 y ahí criticando a los que señalan ciertas responsabilidades al fujimorismo, que Pedro Castillo divide el país, que nosotros queremos trabajar, no sé qué cosas. Dice, no me representa. Claro, no nos lo representa porque la señora de la región de Puno fue candidata, en primer lugar, ojo, eso también hay que ver cómo es, ¿no? Fuerza Popular ha sabido comprar voluntades, por ejemplo, Rospigliosi, claro ejemplo está. Rospigliosi viene de las izquierdas, incluso más radicales incluso, pero sin embargo cuando pasan al bando lo convierten en una especie de funcional a ellos, y Rospigliosi ya sabemos cómo actúa. La señora también en Puno postuló por partidos de movimientos regionales de la izquierda, ¿no? Incluso postuló junto con en el partido de Quintanilla. Alberto Quintanilla. Pero como no logró ser elegida, intentó postular por Fuerza Popular, tampoco no logró nada. Varios momentos para regidoría y ahora para el Senado el último, no logró absolutamente nada. Entonces, esos medios de comunicación lo presentan a la señora como alguien independiente, que no tiene nada con el fujimorismo, para crear una narrativa en contra de los que rechazan al fujimorismo de las regiones. Sí, lamentablemente eso es lo que viene pasando, ¿no? Y bueno, a eso solamente hay que responder con más información. Como alguien dijo por ahí comentando estos dos artículos, este artículo, felizmente la tecnología ahora nos permite, por ejemplo, explorar videos de YouTube. Los videos del LUM, por ejemplo, están colgados en YouTube y uno puede entrar fácilmente y hacer un repaso, ¿no?, de todos los videos que son evidencia, que han sido tomados evidencia de esa verdad histórica que ha sido guardada como insumo principal para generar este informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces, no les va a ser tan fácil, digamos, reescribir la historia. Hay que mantener la información. No va a ser fácil, pero tienen los instrumentos a la mano. Ahí eso vemos es cierto. El Comercio, Pero 21, el Trome, América Televisión, Canal N. En la época de la dictadura Fujimori, Canal N era otra cosa, ahora no es lo mismo. Eso es cierto. En realidad es una batalla por la información, ¿no?, para tratar de preservar la verdad. De eso se trata. Por eso es que en estos medios, tu medio, Timoteo, específicamente, llamas la atención sobre este hecho
y es importante que se comparta. Es importante que uno esté advertido, porque si no, de un momento a otro va a comenzar este cuento del terruqueo, del comunismo, de negar cualquier tipo de... ¿Qué pasó con la muerte de Truco, por ponerte un ejemplo nomás, reciente, que todos hemos sabido? Primero sale el general Arriola, que en ese entonces creo que ya era el comandante general de la policía, dando el nombre. Él dio el nombre del policía que no estaba de uniforme, estaba, digamos, camuflado como civil, que fue el que disparó, ¿no? Y dijo que se iban a hacer las investigaciones, y unas semanas después sale el mismo general Arriola a decir de que se estaba cometiendo un abuso contra el policía, que en realidad las investigaciones no arrojaban nada concluyente, que pareció que fue el rebote. No, este señor no tenía por qué hacer un disparo, ¿no?, dirigido y matar a un manifestante. Y después los medios de comunicación se encargaron de sacar a Truco, digamos, gritando en contra del gobierno de ese momento, después lanzando una piedra, como si lanzar una piedra fuera la justificación para recibir un balazo a cambio, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo los medios de comunicación comienzan a manipular la verdad y finalmente presentan una cosa que no se puede justificar, como la ejecución sin pasar por previo. Para empezar, en el Perú no hay pena de muerte. Entonces, ningún policía sin juicio previo, sin un debido proceso, puede simplemente sacar su arma y victimar a una persona por el solo hecho de salir a reclamar, incluso si hubiera tirado una piedra o si hubiera quemado un auto o cualquier cosa. Eso se llama vandalismo, eso tiene una sanción en la ley y ocurre en todos los países del mundo, y sin embargo no puedes ejecutar a una persona por una conducta así. En fin, es solamente un ejemplo para mostrar cómo estamos un poco en manos de los medios de comunicación, que de manera masiva van desinformando y van generando este tipo de discusiones, ¿no? Ahora quieren decir que no, que Sendero Luminoso nació por una ideología de izquierda, que era asesina, y que los policías todos eran santos y eran héroes, todos. No, todos no eran héroes. Como tú dices, Timoteo, ¿no? Han habido, por supuesto, gente que está reconocida en el informe de la Verdad y Reconciliación, la gran mayoría de las fuerzas del Estado que sí combatió la subversión, pero aparecieron grupos, por ejemplo el grupo Colina, ¿no?, que fue un grupo militar hecho expresamente para convertirse en un grupo asesino de objetivos políticos, sin pasar por un juicio previo. ¿No es cierto? Entonces, bueno, tantos aspectos respecto a eso, ¿no? Ahí está la maquinaria mediática que operó a favor de Keiko Fujimori. Es el reportaje de El Foco. Ustedes pueden corroborar y hay muestras, pruebas, pruebas, por favor. Ahí está, ¿no? Las portadas del Comercio, donde ataca a Roberto Sánchez. Incluso el plan económico de JP repite las recetas fallidas de Venezuela y Bolivia. Ahí está. Acá hay otro, en este caso también de opinólogos como Federico Salazar, Jaime Altaos, Elmer Cubas, temas económicos, ¿no? Para decir, siglo XXI, no te engañe nadie, ¿no? Movadep y Sánchez acuerdan, ¿no?, abrir puertas a presos por terrorismo y disturbios, y así. Otros puntos por el sendero y... Me viene a la memoria, Timoteo, perdón la interrupción, las grandes patinadas que han dado ciertos periodistas también, ¿no? Este periodista de Willax, por ejemplo, Thorndike, que acusó a Diego García Sayán de ser un liberador de terroristas y que no sé qué, y finalmente García Sayán le planteó una demanda judicial y tuvo que rectificarse, ¿no? Como tuvo que hacerlo también ahora último con López Chau, cuando lo acusó de ir a armar una orgía en un hotel con dos jóvenes. Y también, ¿no?, con Roberto Sánchez, cuando dijeron que había comprado una cartera, ¿no?
También con Roberto Sánchez. O sea, ya son conocidos, pues. Como dicen en Willax, es el último reposo. Willax es un cementerio de periodistas. Sí. Esa gente ahí termina su carrera. No, claro, después pasa de repente a Panamericana. De ahí vuelve renovado, ¿no? Claro. Para aprender, pero bueno, ahí está. Mucho cuidado con la prensa, ¿no? Mucho cuidado con la prensa. Esa es la... O sea, por eso es que siempre mejor contrastar diversas fuentes de información que solamente nutrir. Porque es que la gente común, Timoteo, prende su televisor todos los días, el noticiero del 4 y ya está. O del 2 y punto. No ve más. No ve más. Ahora también hay que advertir que la prensa o estos personajes como que ya son identificados anónimamente. Desde las redes sociales también atacan, ¿no? Hacen campañas. Por eso hay que tener cuidado, tener fuentes, ¿no? Certezas, si se quiere, para también tener a la mano la información. Bueno, llegamos a la parte final. Nosotros tenemos hambre, no hemos almorzado todavía. Son las 4 de la tarde y 14 de la tarde. Bueno, pero ha sido un programa, creo yo, interesante. Pero he estado leyendo algunos comentarios de los amigos y ciertamente son comentarios que están empapados de la realidad que estamos manejando, ¿no? Primero hablando de fútbol, después hablando de este informe y de la manera como se va destapando este intento por reescribir la historia y cómo los medios de comunicación manejan en el día a día, ¿no? Versiones encontradas y muchas veces discrepantes de la verdad real. Así es, Timoteo. Y llegamos, creo, al final, nos ganamos ya un almuercito, aunque sea un arroz a la cubana, ¿no? Yo recién voy a cocinar. A su madre. Bueno, pues. Para volar, pues, si no. Así es. Bueno, esperamos también que los amigos apoyen al intento de información. Con su y like. Que nos den un like. Y que opinen también, ¿no? Que nos abran siempre un espacio de comentarios para poder enriquecer el programa. Como siempre decimos, Tupanán Chicama, volvemos Hasta luego. a otro programa. Tupanán Chicama, nos vemos. Un abrazo.